En las formaciones de Smart Lipo me preguntan mucho por las características del equipo o por los beneficios o las diferencias que pueden existir entre otros equipos de reducción de grasa localizada. Yo principalmente explico en todas las formaciones que una de las cosas por las que yo me orienté en este equipo es por su seguridad. La característica principal es la sinergia perfecta que existe entre la longitud de onda y la duración de pulso. La mayoría de los equipos que existen en el mercado, tanto los diodos o las radiofrecuencias, son un pulso continuo. Es un pulso continuo con una energía muy alta que se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que sí, efectivamente derrite la grasa muy rápidamente, eso es verdad, pero a la vez que derrite esa grasa también está provocando una alteración de las estructuras circundantes, por lo que hay mayor riesgo de provocar una quemadura, hay una carbonización del tejido, se puede provocar lesiones en los vasos sanguíneos o lesiones incluso a nivel del sistema nervioso, sobre todo a nivel facial. Corporal, este riesgo de dañar el sistema nervioso es mucho menor porque las estructuras son diferentes, ¿no? Pero a nivel facial, si nosotros estamos haciendo un lifting o estamos haciendo una papada o nos queremos meter en el YUR para mejorar todo el ángulo, pues tengo más riesgo de provocar una parálisis o una lesión o una parestesia durante un tiempo prolongado de la zona del mentoniano. En cambio, con el Smart Lipo esto no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Por su pulso gradiente. ¿Qué diferencia o qué es un pulso gradiente? Es un pulso que emite una energía muy alta pero por un periodo de tiempo muy corto. Entonces emite un pico de energía que luego baja progresivamente, hace un periodo de descanso y luego vuelve a emitir otro pico, ese pico de energía. ¿Esto qué me hace? Pues primero que ese periodo de descanso evita que haya un calentamiento prolongado del tejido, por lo que no me va a dañar estructuras circundantes. Lo otro, que esta energía también que me hace no me carboniza el tejido, sino cómo actúa. Pues actúa directamente rompiendo la membrana del adipocito y haciendo que ésta vacíe su tejido, o sea, su contenido. Ese contenido se termina saliendo como acuoso, como más líquido, más aceitoso, y por esto va consiguiendo pues esa eliminación. El Smart Lipo aparte actúa sobre 3 niveles fundamentales, principalmente lo que es la eliminación de la grasa o la destrucción del adipocito, propiamente dicho, que es lo que nosotros queremos a través de la ruptura de la membrana del adipocito. Actúa sobre los vasos sanguíneos provocando una microcoagulación de los mismos. ¿Y esto por qué? Porque su longitud de onda, que son 1064, ¿qué me ayuda? Pues tiene cierta captación por la hemoglobina y al captar por la hemoglobina me va cerrando los vasitos. Y la otra que es muy importante también es la estimulación de colágeno, por lo que el tejido no se queda tan flácido. Entonces nosotros vamos a conseguir una eliminación de la grasa, pero a la vez una retracción del tejido y el paciente no se va a quedar con más descolgamiento. Estas características también me generan beneficios a la vez de trabajar la zona periocular, por ejemplo las bolsas de los ojos, o en la cara interna, que son zonas de las piernas, que son zonas delicadas que tienden a generar bastante descolgamiento, porque no me va a generar más flacidez y aparte no me va a dañar el sistema linfático, porque las estructuras vecinas van a estar intactas, por lo que no va a haber empeoramiento de la bolsa de los ojos, generar mayor edema, o en pacientes incluso con lipedema, que ya tiene un daño de su estructura del sistema linfático y circulatorio, no lo vamos a empeorar. Todo lo contrario, lo vamos a mejorar porque vamos a tratar toda la estructura de la piel, más la grasa que genera más compresión, entonces vamos a conseguir una eliminación de la grasa, una reducción del volumen, por lo que el tejido va a estar menos congestionado, ¿vale? Es un tratamiento bastante seguro, se hace con anestesia local, que es algo que también me confiere mucha seguridad. La anestesia pues va a depender pues del paciente, lógicamente, la cantidad de anestesia que se tenga que aplicar, porque va a depender del volumen que vayamos a tratar, siempre teniendo la salvedad de que hay unas dosis estándares para evitar pues la toxicidad, ¿vale? El riesgo de toxicidad, llevo muchos años trabajando con el equipo, soy de los primeros que más o menos lo llevo utilizando aquí en España hace ya casi 6 años y yo no he tenido ningún caso de toxicidad por la anestesia, por lo que es un tratamiento bastante seguro en ese sentido. Y aparte los resultados que se tienen, los resultados son resultados efectivos que se empiezan a apreciar a partir de las 3 semanas de haber realizado el tratamiento y con una duración, una eliminación de esa grasa que se puede llegar a ver hasta 6 meses posteriores. ¿Y por qué pasa esto? Porque el láser actúa de manera directa
y de manera indirecta. Cuando yo lo estoy aplicando en la zona donde yo estoy trabajando, el láser cuando está en contacto directamente con esas células de grasa las va destruyendo de manera directa, que es cuando nosotros vamos aplicando el tratamiento, a medida que vamos haciendo va saliendo ese contenido graso de la zona que hemos aplicado, que estamos trabajando, pero de manera indirecta también estamos trabajando sobre estructuras circundantes, por lo que hay un efecto que más o menos se va a empezar a ver a esas 3 semanas, más o menos cuando empieza a bajar la inflamación, pero luego posterior tiempo va a seguir haciendo efecto por un efecto de lipoapoptosis posterior, que es la muerte del tejido graso posterior por ese contacto con el láser de manera indirecta, porque hay un haz de luz que rodea, que está directamente donde yo saco la fibra, hay una luz pequeña, pero luego hay una luz alrededor que tiene menos cantidad de energía, pero que también actúa destruyendo esa célula grasa, por lo que posteriormente ese efecto se va a mantener. Y la calidad de la piel también va a ir manteniéndose posteriormente y mejorando con el paso del tiempo por la estimulación de colágeno que se consigue. Dentro de las contraindicaciones, pues a ver, sobre todo las contraindicaciones son pacientes que tengan una enfermedad conocida, que tengan trastornos de coagulación, incluso la diabetes para mí no sería una contraindicación absoluta, sino una contraindicación relativa, siempre y cuando sea una diabetes controlada y con tratamientos profilácticos posteriores para controlar en este tipo de pacientes. Pacientes con infecciones, a ver, esto es sentido común, pacientes que nosotros deberíamos de tratar, pacientes que estén sanos, que no tengan ninguna alteración, sobre todo que no tengan ningún trastorno hepático ni renal, porque como sabemos la eliminación de la grasa se hace a través del metabolismo hepático en el 90% y otro porcentaje muy pequeño a nivel renal. Si ese paciente pues tiene una alteración hepática, tiene una insuficiencia hepática, pues no vamos a realizar un tratamiento para sobrecargar este hígado. Es un paciente que no se debe tocar, ¿vale? Efectos secundarios que podemos tener. El efecto secundario que más frecuente puede ocasionar, pero que es raro a la vez, es las quemaduras. ¿Pero por qué se produce la quemadura? La quemadura realmente se produce por un exceso de calentamiento de la zona, porque estemos trabajando muy superficial o porque nuestra fibra se meta dentro de la cánula y ésta se caliente. Entonces, serían los efectos principalmente donde puede haber una quemadura real. En todos estos años que llevo realizando el tratamiento solamente he tenido 2 casos de quemaduras muy pequeñas que se resuelven y se regeneran completamente. Esto es importante insistir a nuestros pacientes de que es un proceso de regeneración natural que hay que dejar, que no hay que debridar, porque si no lo que hacemos es dañar más estructura y lo que vamos a hacer es liarla. Entonces el proceso, la piel tiene que regenerar sola y se regeneran completamente sin dejar marcas, cicatrices ni nada. A lo mejor puede dejar una marquita pequeña que luego se puede aplicar un láser dependiendo del tamaño de la quemadura. En principio las quemaduras tienden a ser muy pequeñas y siempre si estamos pendientes y estamos controlando nuestro láser no tiene por qué haber, porque nosotros tenemos que estar fijándonos siempre en lo que estamos haciendo. Entonces es importante siempre ver la luz, que es nuestra guía de saber que estamos aplicando la energía adecuada y ver que no hay un calentamiento de la cánula, que es la que realmente es la más frecuente de las causas que se pueda producir una quemadura, más que incluso por sobrecalentamiento. Entonces es importante tener en cuenta esto de que los efectos secundarios son muy pocos los que pueden generarse y más es por la técnica más que por el equipo. Realmente el equipo como tal es muy seguro, pero es importante tener una buena formación, una buena técnica para que no tengamos ningún tipo de complicación. Eso hay que resaltarlo en ese sentido. ¿Y qué zonas o qué tratamientos podemos realizar con el Smart Lipo? Pues podemos trabajar la zona de grasas localizadas de cualquier parte del cuerpo, por ejemplo de la papada, de la jiba, de la zona de los brazos, la zona mamaria, siempre y cuando no sea tejido mamario, zona abdominal, flancos, espalda, cara interna de las piernas, cara interna de las rodillas o la zona de las rodillas, muslos. Podemos trabajar incluso el glúteo en casos de mucha celulitis para mejorar el aspecto o también ayudar a tensar un poco en esta zona, y podemos hacer lifting facial y aparte trabajar la bolsa de los ojos. Otra indicación también que tiene la hiperhidrosis. También podemos trabajar la hiperhidrosis con el láser, provocando una atrofia de la glándula sudorípada, y no solamente me va a mejorar la sudoración, sino también el olor. Hay una reducción en el olor de estos pacientes que tienden a tener esta alteración.